Cada uno en su casa y Dios en la de todos. Así han pasado la Nochebuena los miembros de la familia real, no de Casa Real. Vamos a hablar de todo. Leticia, Felipe, Sofía y Leonor por un lado, en otro a apenas 1 kilómetro, otra cena, en este caso la reina Sofía, vamos a decir con quién ha ido. Y por otro lado también, y los vamos a incluir en este vídeo, la familia del rey, la familia de Felipe. Digo la familia de Felipe, los Gómez Acebo, que como sabéis este año pues han tenido bueno, pues unas pérdidas en este caso. Una cena de Nochebuena que se ha hecho en casa de Simoneta Gómez Acebo. Cena paralela de la prima del rey Felipe que ejerció de anfitriona de algunos familiares que acudieron hasta allí cargados de regalos. Una de las asistentes fue su prima María Zurita, la concursante de MasterChef. Se acercó junto a su hijo hasta el domicilio en el que se había citado a algunos miembros de la familia Borbón. También la infanta Margarita, hermana del rey emérito Juan Carlos, y su marido Carlos Zurita. Todos en lo que era la residencia de la infanta Pilar, la hermana ya fallecida de Juan Carlos y Margarita. Beltrán Gómez Acebo, uno de los hermanos de Simoneta, acompañado por su mujer Andrea Pascual, también llegó, y la que no se perdió tampoco fue la viuda de Fernando Gómez Acebo, Coco, el famoso Coco del que ya hemos hablado otras veces, que falleció también este año. Nadia Jalamandari. Y bueno, pues desde entonces, desde el fallecimiento de este hombre, Nadia y el hijo que tienen en común no se han distanciado de la familia, y es curioso que al final han sido estos Borbones los que han dado un poco ejemplo de unión familiar en comparación, en este caso, con los reyes de España y su familia más directa. También, en homenaje a la infanta Pilar, acudieron al rastrillo Nuevo Futuro, y bueno, pues el niño de Fernando Gómez Acebo pues ha pasado la Navidad en este caso con sus tíos. Recordemos que este año también falleció Juan Gómez Acebo, y bueno, pues en un mismo año Simoneta, Beltrán y Bruno han tenido que despedir a 2 de sus hermanos. Pérdidas que, bueno, pues seguramente, como ocurre en este tipo de casos, la familia se habrá unido más, y en este caso pues que hayan acudido la infanta Margarita y María Zurita, a mí personalmente pues me llama la atención de manera positiva. El rey Juan Carlos, evidentemente, en Abu Dhabi, no ha venido a España como en un principio se decía. Oye, que luego no lo sabemos, que lo mismo yo doy esta información, anteriormente di otra contraria, y a lo mejor dentro de unos días resulta que sí, que Juan Carlos ha estado en Zarzuela, que ya habían dicho que otras veces había estado, pero bueno. Bueno, pues esto por este lado de la familia. Vamos ahora con la familia más directa, en este caso de Felipe, lo que son sus hermanas y los familiares. Bueno, vamos a empezar con Froilán, porque en un principio se había reportado que tanto Froilán como Victoria Federica iban a pasar la Nochebuena en casa de Jaime de Marichalar. Sin embargo, parece que únicamente habría ido Victoria Federica. Ha salido por ahí una noticia de que Froilán, en este caso la Nochebuena, ha querido pasarla con sus amigos. Se habla de que ha reservado un privado en una discoteca-restaurante, que yo ya me imagino cuál puede ser, con 25 personas, y dicen que brindará con botellas que superan los 1.000 euros, un precio no apto para todos los bolsillos. Bueno, no lo sé. Yo esto, a ver, es que claro, la fama le precede, ¿no? Bueno, quien se lo quiera creer o no, yo simplemente me limito a leer. Victoria Federica sí, con Jaime de Marichalar. Y luego tenemos a la reina Sofía. La reina Sofía, en este caso, ¿os acordáis que decían que Juan Carlos iba a venir aquí a España? Bueno, pues finalmente, en principio no. Ha estado la reina Sofía en su residencia de Zarzuela, donde ha organizado una cena a la que ha acudido, por supuesto, su hermana Irene de Grecia, y también sus hijas Cristina y Elena. Bien.
En esta cena, claro, los nietos Urdangarín, pues ellos están, y esto ya se dijo, pasando la Nochebuena, lo han pasado con Iñaki Urdangarín y Ainhoa Armentia en el País Vasco, en Euskadi, vaya. Pero que en este caso, es que claro, como digo, hay informaciones contradictorias. Dicen que 2 de los hijos de la infanta Cristina han estado con su madre celebrando la Nochebuena con su abuela. Claro, luego hay otros artículos que yo digo, es que claro, esto ya no sé si creérmelo, diciendo que Leonor y Sofía han tenido la oportunidad de convivir con sus tías y ver a sus primos. Y parece ser que Victoria de Marichalar, antes de pasar la Nochebuena con su padre, se habría pasado también por Zarzuela para pues, saludar, imagino, a la abuela. Yo esto de Sofía y Leonor, pues sinceramente no me lo termino yo de creer, ¿eh? En cualquier caso, bueno, pues parece que cena tranquila, pero como veis, cada uno en un lado. A ver, se entiende, porque las dos están separadas al final y los hijos pues se tendrán un poco que dividir. Pero bueno, dice que han ido otros parientes, pero claro, otros parientes, no sé si serán parientes de Grecia, porque desde luego los Borbones, ya digo, han estado en casa de Simonetta Gómez Acebo. Con lo cual hay un poquito de confusión con esto, es un poco lo que tenemos que decir, pero bueno, vamos ahora al núcleo duro de la Casa Real, que este está un poco más interesante y además es que los medios, o yo no sé, les ha debido sentar mal la cena de Nochebuena, pero tienen un lío que no se aclaran ni ellos, pero bueno. Vamos a hablar un poco de lo que se ha hecho público. Bueno, el discurso del rey, yo no he querido hacer vídeo porque es que era muy obvio de lo que iba a hablar al final, un poco de Valencia, un poco de que haya paz entre los políticos y vamos, un poco el mismo pescado congelado de siempre. Pero bueno, yo es que no lo he visto, no me ha parecido el mejor discurso, tampoco el peor, pero lo peor es precisamente que te deje algo indiferente. Bueno, pues dicen estos medios, dice, estas navidades serán un momento de reencuentro alrededor de la mesa como otras muchas familias de nuestro país. Y dicen que es Leticia la que ha organizado la cena de Nochebuena porque, como ella cuida tanto su alimentación, es la encargada de supervisar el menú en el que están algunos de sus alimentos preferidos. Dice, una velada que celebran en el Palacio de la Zarzuela, a la que se une la madre de doña Leticia y su pareja Marcus, Paloma Rocasolano y Marcus Tocuabo, y que probablemente, pero yo esto lo dudo porque no ha ocurrido otras veces, dicen que se le habría unido Thelma Ortiz junto a su novio Gavin Bonar, perdón. Y bueno, pues dicen que sería el momento, es que claro, es que yo no puedo con tanta cursilería, de verdad, o sea, dicen, sería el momento perfecto para que la princesa Leonor y la infanta Sofía jueguen con sus primas Amanda y Erin, hijas de Thelma. Pero vamos a ver, si Leonor ya tiene casi ya 20 años y Sofía 17. ¿Se van a poner a jugar con las muñecas, con las niñas pequeñas? Es que de verdad. Bueno, vamos a ver qué es lo que comieron. Tostadas de salmón ahumado con enebro. Esto está rico. Dice, platos de jamón ibérico, el foie, angulas y un pudding de marisco. Dice, entrantes que preceden a un plato principal que le encanta a la reina, la sopa de almendras, que suelen repetir año tras año. Tampoco falta como segundo plato el pavo relleno, que se sirven ellos mismos, porque esa noche dan al servicio la noche libre para que la celebren con sus familias. Uy, el comentario es clasista, se sirven ellos mismos. Hombre, pues ni que tuvieran ningún impedimento para trinchar un pavo. Es que de verdad. Dulces navideños, fruta y helado de café, el favorito de Paloma Rocasolano como postre. Y como anécdota dicen que Paloma Rocasolano repite cada año el helado de café porque le encanta. Pues Paloma Rocasolano, las últimas noticias que teníamos de su salud no eran precisamente buenas, pero bueno. Dice, tras la cena, los reyes y sus hijas, además de su abuela materna, abren los regalos junto al árbol de Navidad. Y digo yo, ¿y no se pueden esperar al día siguiente y que esté la otra abuela? Digo yo, Dice, no falta en esta cena familiar el mensaje del rey que ven todos juntos por televisión.
Antes de sentarse a la mesa, también es tradición ya que la princesa Leonor y la infanta Sofía acudan junto a sus padres a la zona residencial de la reina Sofía. Dicen que cena con su hermana, aquí solo meten a la hermana, la princesa Irene de Grecia, para desearle una feliz Nochebuena. Hombre, es que están a apenas 1 kilómetro, ¿eh? Digo yo, que pasarse. Es que claro, es que esto es... Es que no sé cómo definirlo, porque... ¿qué sentido tiene? O sea, fijaos un poco, los Gómez Acebo y demás, que Simoneta en este caso, pues venga, que estemos todos los hermanos juntos, todos los primos juntos. María Zurita viene con sus padres, que son mayores, la infanta Margarita, que yo creo que todos la conocemos. Y oye, unión familiar, ¿no? Que es lo que tiene que haber. Y aquí yo no he hecho la culpa a los nietos, ¿eh? La reina Sofía, que tiene que estar por un lado, las infantas ni dividiéndose, un lado una parte con Sofía, otra parte con Juan Carlos, y estos que están ahí prácticamente al lado, ¿qué les cuesta reunir a todo el mundo en la mesa? Pues ya, yo creo que ya lo sabemos, ¿no? Manos negras, Leticia, mala relación con su suegra, en fin. Yo esto sinceramente no lo entiendo, lo veo una tontería, y yo creo que no pasa nada porque, claro, esto de que abren las niñas los regalos de Navidad, pues oye, que se esperen al día siguiente, ¿no? Y ya con la otra abuela también. ¿O qué pasa? Yo sinceramente no lo entiendo. Cada uno por su lado, se supone que tienen que dar ejemplaridad. Aquí ejemplaridad no están dando ninguna. Incluso se habla de que puede ser la última Navidad que la reina Sofía, en este caso, celebre en Zarzuela. Yo no sé qué significa esto, he visto por ahí el titular, ya daremos más detalles, pero ya digo, me parece una tontería estar ahí al lado y no juntar a todo el mundo. O hacerlo en casa de la reina Sofía, que tampoco cuesta tanto, que hay una persona mayor, en este caso que es Irene de Grecia, que bueno, pues sabemos un poco la enfermedad que tiene, pues yo que sé, a lo mejor por humanidad, quiero decir, no cuesta tanto. Si además Froilán y Victoria Federica, que pueden ser los más polémicos, no estaban, ¿no? Que Leticia no quiere que sus hijas se junten con los Urdangarín, tampoco estaban. Pues oye, en vez de dejar a la abuela, en este caso a la reina Sofía y a Irene de Grecia, que menos mal, digo yo, que se supone que han ido las hijas, que hay medios que dicen que la reina ha cenado sola con su hermana. Pues no sé, ¿qué les cuesta traerse a su madre o ir allí a cenar? No lo entiendo, no se entiende y bueno, en fin. Luego he visto por ahí otro titular de que Leonor luego se fue de fiesta con amigos en Nochebuena. Yo particularmente lo dudo. Si me dicen en Nochevieja, pero yo creo que en este sentido no creo que se arriesgase. Y hasta aquí pues esta Nochebuena, estas Navidades marcadas un poco por el huracán que todos conocemos de Jaime del Burgo de hace un año, que ha traído muchos titulares, que ha salido o se ha recordado, mejor dicho, cosas del pasado de Leticia, que esto ha sido un puzzle pues difícil de desgranar. El principal protagonista de todo esto se ha querido desmarcar y ahora lo que quiere hacer es política o algo así, lamentablemente, porque finalmente no aportó ni una sola prueba de su relación con Leticia, más allá un poco de los saltos de fe que quiere hacer un poco la gente con este tal Jaime del Burgo, y al final hemos visto que el matrimonio de momento ha sobrevivido. Está todo el mundo esperando ahí qué va a pasar cuando Sofía cumpla 18 años, en qué papel va a quedar Leticia, pegará a Felipe un golpe en la mesa, se separarán y será ya la tercera pareja separada, a Jaime Peñafiel le va a dar algo, oye, lo mismo hace una fiesta, en fin, no lo sabemos. Desde luego, yo ya digo, a mí que los medios, porque claro, hoy no hay medios críticos, ¿no? Es el día de Navidad y todo el mundo estamos un poco con nuestras familias. Y hay gente, pues eso, que no trabaja tanto. Que todos los medios utilicen este tono pelota de decir como en todas las familias, ¿no? Y que además se sirven ellos mismos la cena. Ojo, cuidado que se sirven ellos mismos la cena. En fin, yo hay cosas de verdad que no puedo con tanto azúcar. Es posible que me dé diabetes por el camino, porque de verdad no ha habido ningún artículo que no se pasara de pelotero y de casposo. Es un poco mi opinión, porque creo que de la Casa Real se puede hablar con completa libertad.
con tono crítico incluso, con tono difamatorio no, pero con tono crítico, y hablar cosas con naturalidad, con normalidad, yo creo que se puede hacer perfectamente. Pero bueno, en fin, esto es un poco lo de siempre. Pues me parece que esta semana tiene algún evento, no sé si habrá una escapada por ahí, y ojito porque hay unas fotos que están circulando que yo ya las tengo y ya veremos si hago vídeo o no. Fotos de un miembro de la Casa Real significativas. O sea, no va a ser un escandalazo, pero sí va a ser noticiable. Muy, muy, muy noticiable. Pero bueno, esto ya lo dejaremos en este caso para otros vídeos. De momento lo voy a dejar aquí. Esta ha sido la Nochebuena, la Nochevieja, la Nochebuena de la Casa Real. Estaremos esperando a Nochevieja y a ver un poco qué es lo que podemos contar y qué no. Desde luego yo creo que ya he puesto un poco todo sobre la mesa, lo que va a pasar, lo que no va a pasar, y bueno, pues quizás ellos esperaban un poco que se hablara del discurso del rey. En mi opinión ha sido bastante anodino, simplemente pues para que finalmente se tiren los trastos los políticos a la cabeza de un bando y de otro, y poquito más. Al final esto yo creo que es un poco lo que interesa a la gente. No sé cómo lo veis, dejadlo en comentarios, suscribiros, campanita, un me gusta en apoyo al canal, y os dejo aquí con más vídeos y en el canal secundario JDC abajo en la descripción. Gracias por estar ahí, perdonad por la voz, no estoy malo ni nada. Lo que pasa es que tengo la boca especialmente seca del atracón que me pegué ayer. Gracias por estar ahí.